Y nos aprendimos los 7 pilares fundamentales de la fe adventista, y de cada pilar también nosotros tenemos una serie de temas, de más de 5 temas, 6, 7, 8 temas, para explicar cada pilar. Entonces, en esta ocasión, con esta serie de estudios, lo que queremos es, hacemos una pregunta: ¿fueron inspirados los pioneros adventistas? Cuando hablamos de los pioneros, hablamos, evidentemente, estamos hablando de estos que están aquí y muchos otros más que no están aquí. Necesitamos determinar, necesitamos averiguar si estas personas fueron inspiradas sí o no. Porque si a excepción de la hermana White, que sí estamos seguros que fue inspirada, si los demás no fueron inspirados, entonces nosotros podemos bien hacerle caso a sus consejos cuando nos convenga, o bien podemos no hacerle caso. Entonces, por eso preguntamos si fueron inspirados los pioneros adventistas. El tema 1 se titula Pioneros adventistas ante Elena Gould White. Cuando hablamos de antes, es como decir antediluviano, ¿verdad? Las personas que vivieron antes del diluvio. Entonces aquí estamos refiriéndonos a los pioneros que estuvieron antes de Elena de White. Nosotros necesitamos saber si ese grupo de hombres fueron inspirados sí o no, porque esas personas fueron las que tuvieron que ver con la construcción del adventismo, con lo que nosotros tenemos hoy como estructura, como pueblo, como el fundamento de nuestra fe. Entonces necesitamos saber, hay alguna persona que yo he escuchado decir, no, los pioneros no fueron inspirados, los pioneros fueron guiados, Dios los guió a hacer lo que hicieron. Otros han dicho, no, los pioneros no fueron inspirados, los pioneros fueron iluminados. O sea, el Señor les dio la luz y ellos pudieron establecer el fundamento de nuestra fe, y así sucesivamente. Entonces, nosotros vamos a ver, vamos a despejar. O sea, lo que yo creo que debemos hacer es despejar todas las dudas para saber si efectivamente fueron inspirados o no. Yo como que soy quisquilloso en eso. O sea, a mí me gusta como llegar al final del asunto. ¿Fueron inspirados o no? Pues yo no creo que haya una inspiración a término medio, ¿verdad? A veces a uno no le gusta mucho la neutralidad. Entonces lo que queremos saber es si esta gente fueron inspirados por Dios, sí o no. Antes, vamos a hacer un breve ejercicio. Hermana, ¿usted recuerda, la joven no está, usted recuerda bien de lo que estuvimos hablando ahorita? Hablamos de los pilares de la fe adventista. Porque como Lisandro no estaba, el primer pilar, quedamos que es la purificación del santuario. El segundo pilar de la fe adventista, los mensajes de los 3 ángeles. El tercer pilar, que son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o la victoria sobre el pecado. Y el cuarto pilar, el templo de Dios visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad. Y el quinto pilar, la ley de Dios. Entonces ya ahí mismo nos llega a la mente que el sexto pilar es el sábado, y el último, la no inmortalidad de los malvados. Es decir que si nos aprendimos eso, el tema anterior alcanzó su objetivo. En este tema, yo espero que ustedes tengan un corazón bien receptivo y puedan comprender lo que vamos a presentar. Lo primero, como acostumbramos, son una serie de definiciones. Ustedes vieron que en el tema anterior hicimos una serie de definiciones para que ustedes pudieran comprender los conceptos que íbamos a emplear dentro del tema. Pionero, persona que inicia y da los primeros pasos en alguna actividad humana. Los que nos ven, ¿verdad?, a través del video, ya nosotros oramos, cantamos, leímos la lectura bíblica. Pionero, persona que inicia y da los primeros pasos en alguna actividad humana. O sea, cuando alguien comienza algo, ese es el pionero de eso que él comenzó. Y hay muchos. Por ejemplo, si yo tomo un vehículo de la marca Ford, ¿cuál es el pionero de la marca Ford? Henry Ford. Tengo que buscar a Henry Ford, porque él fue el primero que hizo ese vehículo. Si nos vamos, muchas marcas que hay por allí, muchas cosas que hay por allí. Por ejemplo, aquí tenemos Plaza Lama. Si yo voy a buscar los pioneros de Plaza Lama, de seguro que son apellidos Lama. Mario Lama, fulanito Lama. Si yo me voy al Supermercado Nacional, Centro Cuesta Nacional, Librería Cuesta, me voy a buscar 2 hermanos que vinieron desde... Porque eso le pregunté yo a un compañero de trabajo, cuando yo trabajaba en impuestos internos. Él se llama Yubiri Cuesta
Y yo le dije, Yubiri, pero el apellido tuyo es de la gente del supermercado nacional, y esa gente tiene dinero, y tú estás trabajando aquí en impuestos internos por un sueldito, ¿qué pasó ahí? Y él sonrió y bajó la cabeza, y cuando la levantó, me dijo, mira, fue que vinieron dos hermanos desde España, que fueron los que trajeron el apellido Cuesta aquí a República Dominicana. Uno era trabajador y el otro era borrachón. El trabajador puso un colmadito, una bodega, una tiendita en la zona colonial que se llamaba La Despensa. Y de ese colmadito, de esa bodega, de esa tiendita, él sacó lo que nosotros conocemos hoy día como Centro Cuesta Nacional. Una red de supermercado nacional, supermercado Jumbo, Casa Cuesta, Librería Cuesta y todo eso. Entonces, el del que él descendió era un borrachón. Ese es lo cuarto que conseguía, el dinero que conseguía era para chupárselo, era para bebérselo. Y bueno, esa descendencia de él quedó condenada a esa corrupción. La descendencia de su otro hermano, ya el hermano no está vivo de seguro y el asunto sigue. Pero lo que quiero decir es no es darle publicidad a estos centros, sino que cuando hablamos de Centro Cuesta Nacional, estamos hablando de un español apellido Cuesta. Entonces el primero que inicia una actividad, dice aquí, es el pionero. Pionero también significa primero. En inglés, pioneer es pionero. Pionero adventista, hombre o mujer que participó en la fundación y desarrollo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pionero adventista, primer adventista. Advenir, hablamos del advenimiento de Cristo. Venir o llegar. Advenimiento, llegada de alguien o de algo. Similar, llegada, venida, aparición, arribo. Adventista, perteneciente, seguidor o relativo al adventismo. Perteneciente al movimiento millerita, el cual esperaba la venida de Cristo en 1844. Inspiración es el concepto teológico según el cual las obras y hechos de seres humanos están íntimamente conectados con Dios. Esa es la inspiración. Sobre todo las Sagradas Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Sobre todo las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento recibieron una supervisión especial del Espíritu Santo, de tal manera que las palabras allí registradas expresan, de alguna manera, la revelación de Dios. Eso es la inspiración. Espíritu de profecía, no hay mejor definición. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el espíritu de la profecía? El testimonio de Jesús. ¿Pertenece la inspiración solo a los profetas? Esta es una muy buena pregunta que está debajo de la pregunta de si los pioneros adventistas son inspirados. ¿Pertenece la inspiración solamente a los profetas? ¿Tengo yo que ser un profeta para ser inspirado? Vamos a ver. Personajes bíblicos que recibieron revelaciones de Dios sin necesariamente ser profetas. Comenzamos con Adán en Génesis 2, 16 al 17. Esta es una solamente. En múltiples ocasiones Dios se le apareció a Adán. De hecho, Dios hablaba con Adán cara a cara antes del pecado. Después del pecado hubieron algunas revelaciones también. Pero bueno, Adán, hasta donde yo conozca, no figura como profeta. Caín, el hijo de Adán, que sabemos lo que hizo con su hermano Abel, también Dios habló con él. Antes de cometer el asesinato que cometió contra su hermano, incluso después, en su calidad de asesino, Dios también habló con él. Y no era profeta. Noé. A Noé no lo tenemos, bueno, él dijo que venía un diluvio, pero fue que Dios le dijo, mira, dile que el tiempo de ellos son 120 años. Que lo aprovechen porque vengo con un diluvio que voy a acabar con todo. Abraham, Dios le llamó de su tierra y de su parentela y no era profeta. La esposa de Manoa era una humilde mujer del pueblo de Israel y sin embargo el mismo Cristo se le apareció, le dijo que iba a tener un hijo, que no se le debía cortar el pelo y que ella no debía beber ni vino ni sidra ni nada inmundo, debía comer. Los sabios que encontraron al niño Jesús, solamente se le dio una revelación de que iban a ser el libertador de Israel y ellos fueron detrás de él. Y un caso muy importante es el de José, el novio de María o ya esposo de María. Saben que cuando los magos fueron donde Herodes y le explicaron, le dijeron, Herodes, ¿dónde está el Mesías, el rey de Israel? Ah, ¿cómo es? Ah, sí, averígame. Sí, el Mesías tiene que nacer. Bueno, pues entonces como yo soy el único rey, máteme todos los niños de 2 años para abajo. ¿Qué sucedió con José?
se le apareció un ángel en sueño y le dijo, mira, coge a la mujer y al niño y vete para Egipto. Y allá se te va a decir, quédate allá y allá se te va a decir cuándo tú vas a regresar. Él se fue, vivió unos años en Egipto y cuando llegó el tiempo, ese mismo ángel se le apareció en sueño y le dijo, ya empaca, recoge lo tuyo y vete para allá, que lo que quería matar al niño ya no están. Sin embargo, ninguna de estas personas están catalogadas como profetas. Es decir, la pregunta queda contestada. ¿Pertenece la inspiración solo a los profetas? No. Personas que no son profetas, que no fueron profetas, ni hijos de profetas, fueron inspirados. William Miller. ¿A qué equivale William en español? El equipo, mantenga la calma. ¿Y Miller a qué equivale? Eso me tomé el tiempo de investigarlo porque si William equivale a Guillermo, Miller tiene que equivaler a algo. Miller equivale a molinero. Estamos hablando de Guillermo Molinero. Ay, si yo hablo de Guillermo Molinero, ya se le fundió la cabeza a Luis Omar. Sí, eso es lo que significa, aunque los nombres no están para traducirse, pero en inglés, en escocés y en otros idiomas, en alemán creo también, la palabra Miller significa molinero. Entonces, William Miller o Guillermo Molinero nació en 1782, murió en 1849, fue el pionero número 1 del movimiento adventista o millerita, nació en Pittsfield, estado de Massachusetts, en 1782 y murió en Lowhampton, estado de Nueva York, en 1849. Fue un predicador laico bautista, militar, fue militar también, campesino y jefe cívico local, o sea, como lo que nosotros llamamos junta de vecinos, algo por el estilo, en Lowhampton, en el estado de Nueva York, estudiante de la historia. ¿Qué le gustaba estudiar a Miller? Por eso yo le digo a mis hijos que nosotros tenemos que ser historiadores. Para ser historiadores no necesariamente tenemos que ir a una universidad. Nosotros podemos tomar los libros. Yo fui a la UAS, ellos están ahí, al Economato. Y mira, yo quiero los libros de historia dominicana, búscamelo. Digo, dámelo. Y se lo entregué a mis hijos. Y ellos lo están leyendo. Porque ¿por qué tiene el profesor que está obligándote a leer para que aprendas cuando tú puedes conocer la historia dominicana, la historia universal, y eso te va a ayudar también en la Biblia? Este hombre que era un historiador, todo eso le ayudó a entender la profecía bíblica. A partir de sus estudios, comenzó a predicar en 1834 el inminente segundo advenimiento de Cristo. Tenía un hábito de estudio. Está el sueño de Guillermo Miller en primeros escritos, ustedes pueden buscarlo allí, y le van a sacar mucho provecho. Guillermo Miller murió sellado para vida eterna. Dios permitió que cayese bajo el poder de Satanás, o sea, el dominio de la muerte, y lo ocultó en la tumba para resguardarle de aquellos que procuraban constantemente apartarle de la verdad. Nosotros sabemos que Guillermo Miller no aceptó el mensaje del tercer ángel, ni el mensaje del sábado tampoco. Moisés erró, se equivocó cuando estaba por entrar en la tierra prometida. Así también vi que Guillermo Miller erró o se equivocó cuando estaba por entrar en la Canaán celestial, al permitir que su influencia se opusiese a la verdad. ¿Cómo erró Moisés? Bueno, la gloria que era de Dios se la atribuyó para él. El Señor le dijo, háblale a la roca, que ella va a dar el agua que el pueblo necesita. Moisés fue con Aarón y dijo, pero vean, que ustedes me tienen cansado ya, tendremos que hacerle sacar agua a nosotros. ¡Tum! ¡Tum! Golpeó la roca 2 veces y fluyó el agua. El pueblo, que estaba medio confundido, si los milagros era realmente Dios quien lo hacía, o Moisés, porque Moisés era el vehículo que Dios usaba para hacer los milagros, cuando vieron que Moisés la golpeó y le dio, dijeron, no, pero definitivamente, es Moisés quien está haciendo los milagros. Y por ese gran pecado fue que Moisés no pudo entrar a la Canaán terrenal de Guillermo Miller. Por oponerse con su influencia a la verdad, no pudo entrar a la Canaán celestial, al permitir que su influencia se opusiese a la verdad. Otros le indujeron a esto. ¿Quiénes indujeron a Guillermo Miller a rechazar la verdad? Otros, porque lo cercaron. Cuando usted estudia esto bien en primeros escritos, en la página 258, y en ese entorno allí, dice que cuando la luz llegaba donde él, ellos lo embaucaban. Le metían una conferencia que hay en tal lugar y que están bautizándose mucha gente por allá. Entonces ya él no le prestaba atención al que le estaba enseñando la verdad, sino que lo desviaban. Otros tendrán que dar cuenta de ello, de confundir a Guillermo Miller. Pero los ángeles velan sobre el precioso polvo de este siervo de Dios y resucitará cuando sea tocada la última trompeta.
O sea, ese pionero adventista murió sellado. Hiram Edson, 1806-1882. Perdón. Sí. Dice el hermano White del Miller también que él era un estudioso de las escrituras. Él era deísta, y en el transcurso de su deseo de servir a Dios, él estudiando las escrituras, vio que faltaba un tiempo que no estaba declarado en las escrituras. Él descubrió que había un tiempo que estaba en curso. Que estaba en curso y que no se había terminado, que no había llegado a su cumplimiento. Entonces, en ese estudio personal de él, entonces el Señor lo iluminó, le dio la sabiduría que necesitaba para declarar qué era lo que necesitaba hacer. Exacto. Qué era lo que el pueblo necesitaba para el tiempo. Correcto. Hiram Edson fue un pionero de la iglesia adventista. ¿Qué fue Hiram Edson? Un pionero de la iglesia adventista del séptimo día, conocido por haber introducido la doctrina del santuario celestial. ¿Qué introdujo? La doctrina del santuario. La doctrina, el pilar central de la fe adventista. El pilar central de la fe adventista, dice el conflicto de los siglos, que tiene que ver con el juicio investigador en la iglesia. Hiram Edson era un adventista millerista que tras el gran chasco se convirtió en adventista del séptimo día. Como todos los milleristas, Edson esperaba que la segunda venida de Jesucristo se cumpliera el 22 de octubre de 1844. Esta creencia estaba basada en la interpretación de la profecía de Daniel 8:14 de los 2300 días en que dice que el santuario sería purificado y que los milleristas interpretaron como el retorno de Cristo en dicho día. Entonces, ustedes han escuchado este acontecimiento. Vamos a ver. El 25 de octubre de 1844, o sea, estamos hablando de 3 días, yo le puedo decir qué día era ese. Si el 22 era martes, el 23 era miércoles, el 24 era jueves, el 25 era viernes. El viernes 25 de octubre de 1844, Hiram Edson recibió, ¿qué fue lo que recibió Hiram Edson? Una visión. ¿A dónde será que estamos? Sí, estamos en primeros escritos. No hay prólogo. Primeros escritos. No, me gusta rectificar la cita, tú ves, porque ahorita yo presenté una cita mía y señalé mi nombre primero, para que no se confundiera con la inspiración. Pero según la inspiración, y que esto no puede refutarse, recibió una visión en un campo de maíz. Yo quiero hacer una pausa ahí y quiero hacer una pregunta. ¿Existía Elena de White en ese tiempo? Sí. No. Como profeta. Sí, como profeta no. Como profeta no. Pero ella existía. Sí, pero existía Elena Gould Harmon, porque no se había casado todavía. Sí, no se había casado. Exacto, no se había casado. Entonces la persona, claro, evidentemente, yo me refiero a nivel profético, No, la hermana White no existía. No, ahí no había profecía, ahí no había nada, ahí no había inspiración ni nada. Antes de que apareciera la hermana White como profeta, ya Hiram Edson estaba recibiendo una visión. Esa visión, todos sabemos que fue, como dice aquí, vio que Jesús entraba por primera vez al segundo recinto del santuario celestial. ¿Dónde estaba ese santuario? En el cielo. Entonces la visión que recibió Hiram Edson de que era de algo que sucedía en la tierra o que estaba sucediendo en el cielo. Allá arriba. Y tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a esta tierra. Entonces por esto fue que él recibió la luz del santuario y dijo, no, pero espérate, Cristo no debe venir a la tierra como lo estábamos esperando. Él iba a pasar era de un lugar del santuario a otro lugar. Pero que conste que esto le fue revelado a él mediante una visión y Elena de White no existía todavía. Ahora, yo pudiera preguntar, yo creo que ¿Cómo aquí... se sobreentiende cuando él dice que no existía? No, y yo puedo preguntar, aquí el niño más chiquito es Imer, y ya Imer me ha escuchado varias veces predicando esto, los demás ya tienen más conocimiento. Cabe la pregunta, esta visión que recibió Hiram Edson, ¿vino del Espíritu Santo o vino de Satanás? El Espíritu Santo. De Dios, Evidentemente, del cielo, ¿verdad? del cielo. ¿Quién fue que inspiró a Elena de White? ¿Fue Satanás o fue el Espíritu Santo? Dios.
Fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Ella decía, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios venía sobre mí y yo quedaba robada en visión. Entonces, esta visión no puede venir de un ángel, no puede venir de un hombre, no puede venir de Satanás, porque lo que está revelando son cosas benéficas. Este no era un mal hombre, este era un pastor incluso. Hiram Edson era un pastor. Entonces, eso tiene que quedar bien puntualizado, de que Hiram Edson recibió una visión de parte del Espíritu Santo. Hiram Edson, quien pertenecía a uno de esos grupos, vivía en la parte central del estado de Nueva York, en Port Gibson. Era director espiritual de los adventistas que había en ese lugar, y los creyentes se reunieron en su casa el 22 de octubre de 1844 para aguardar con él la venida del Señor. Era un líder espiritual. Pero cuando llegó la medianoche, comprendieron que el Señor no vendría tan pronto como lo habían esperado. Sufrieron un gran chasco, pero temprano por la mañana, o sea, el otro día 23, por la mañana siguiente, Hiram Edson y algunos otros fueron a la granja de Hiram para orar. Mientras oraban, el nombrado sintió la seguridad de que recibirían luz. Es como cuando tú sientes la seguridad de que viene algo bueno. Él sintió la motivación de que venía luz. Un poco más tarde, mientras Edson, en compañía de un amigo, cruzaba un maizal en dirección al domicilio de unos adventistas, le pareció que una mano le tocaba el hombro. Usted va caminando, un maizal, y una mano te toca el hombro. ¿Qué es lo primero que uno hace? Uno mira para atrás, pero que cuando tú miras para atrás, no es para atrás, es para arriba. Dice, alzó los ojos y vio, de momento la mano que le tocó le dijo, no, no es a mí, es para allá, mira para allá. Alzó los ojos y vio, como en una visión, los cielos abiertos y a Cristo en el santuario, entrando en el lugar santísimo para comenzar su ministerio de intercesión en favor de su pueblo, en vez de salir del santuario para purificar el mundo por fuego, como ellos habían enseñado que iba a suceder. O sea, cuando tú ves que el cielo se abre, cuando tú ves a Cristo cruzando del lugar santo al lugar santísimo, ya nosotros sabemos que eso se llama una visión. Tenemos también a O.R.L. Crosier, 1820 a 1912, se tiró 92 años el viejo Crosier. Pero Crosier no es más, O.R.L. Crosier no es más que Owen Russell Loomis Crosier. Eso también estamos transmitiéndole eso al pueblo, porque siempre para los escritores ahorrar tiempo y espacio, resumen. Exacto, abrevian, pero nosotros estamos trabajando eso para que conozcamos los nombres completos de nuestros pioneros. Nació en Canandaigua, Nueva York, Estados Unidos, el día 2 de febrero de 1820 y murió en Grand Rapids, Michigan, el día 15 de septiembre de 1912. Fue un predicador millerita, o sea, estaba con el pionero número 1 del adventismo, Guillermo Miller, y también era editor. Estamos en el prólogo histórico de Primeros Escritos. Un estudio cuidadoso de la Biblia, un estudio ¿cómo? ¿Cómo era que estudiaban nuestros pioneros? Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Ah, pero espérate, Cristo no vino el 22 de octubre, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, tengo la impresión, digo Hiram, de que vamos a recibir luz. Luego recibe la visión en medio del maizal de que Cristo cruza del lugar santo al lugar santísimo, pero ya, a él no se le dieron las citas, no, él vio solamente lo que sucedió. Vamos a buscar en la Biblia, ¿y dónde está este santuario? Él pasó, fue a donde el doctor. Ah, entonces, ¿cómo dice aquí? Un estudio cuidadoso de la Biblia que realizaron Hiram Edson, el médico F.B. Hans y el maestro Owen Russell Loomis Crosier, reveló que el santuario que debía ser purificado al fin de los 2300 años no era la tierra. Ellos, ya por ese estudio profundo, ellos pudieron decir, hermano, nos equivocamos. No era la venida de Cristo lo que venía en 1844, sino el santuario, o sea, no era la venida de Cristo a la tierra, sino el santuario celestial, y que esa purificación se haría mientras Cristo intercediese por nosotros en el lugar santísimo. Esta obra o ministerio de Cristo correspondía al mensaje referente a la hora de su juicio. O sea, la obra que Cristo estaba realizando al cruzar del lugar santo al lugar santísimo completaba el mensaje del primer ángel. Pero fíjense que el mensaje del primer ángel es el mismo ángel de Apocalipsis 10.
es el mismo ángel, tiene las mismas características y dan prácticamente el mismo mensaje. Por tal motivo, el mensaje del primer ángel fue el mismo Cristo quien lo dio. Ese ángel de Apocalipsis 14, 6 al 7, es el mismo Cristo. ¿Y cómo decía ese mensaje? La hora de su juicio, o sea, el juicio de Dios, había llegado. Proclamado por el primer ángel de Apocalipsis 14, 6. El señor Crozier escribió las conclusiones. ¿Qué hizo el señor Crozier con el estudio profundo? Escribió los resultados, las conclusiones del grupo y las publicó primero en hojas locales, ¿verdad?, para los que estaban en su entorno, y luego en forma más amplia en un periódico adventista, el Day Star, o Estrella del Día, o el Inicio del Día. Start, no, la Estrella del Día. Estrella del Día. Sí, porque conté aquí es comienzo, inicio. Que se editaba en Cincinnati, Ohio. Un número especial del 7 de febrero de 1846 se dedicó entero a este estudio del santuario. O sea, nuestros pioneros estudiaron el santuario a profundidad y por eso estos tres personajes, Hiram Epson, F.B. Haynes y el maestro O.R.L. Crozier, pudieron hacer este estudio, pudieron compartir sus conclusiones y por eso hoy día nosotros tenemos el mensaje del santuario y de la purificación del santuario totalmente definido. Nosotros no tenemos baches en ese sentido porque todos nuestros pioneros nos lo explicaron y fue confirmado por el ministerio de la hermana White. Aquí tenemos Elena Gould White, esa G, ¿verdad? Es Gould, 1827-1915. Otra foto de ella. Mientras se realizaba este estudio, ¿cuál estudio? El santuario. El estudio del santuario que llevaban a cabo ¿quiénes? Los pioneros. Y que Dios estaba guiando y revelando visiones y guiándolos a ellos para que pudieran hacer ese estudio. Mientras se realizaba este estudio, Elena de White no lo sabía. No lo sabía. Ni siquiera conocía al grupo mencionado, pues ella vivía lejos de Port Gibson, a saber, muy al este, en Portland, Maine. En tales circunstancias, sin ella saber nada, ¿recibió qué? Una visión. Entonces, ¿ya cuánta gente tenemos recibiendo visión? Tenemos a Hiram, ¿cómo? A tres, a Guillermo Miller, a Sí, Guillermo Bueno, Miller Guillermo Miller tuvo también, sueños. sí, tuvo sueño, Guillermo Miller, pero en este caso más reciente estamos hablando de Hiram Epson, que en el Maizal, ¿qué fue lo que recibió? La visión del santuario. Una visión, pero también tenemos a Elena de White recibiendo ¿qué? Una visión. Una visión en la cual le fue mostrado el traslado del ministerio de Cristo del lugar santo al santísimo, Una confirmación. al fin de los 2300 años. Lisandro, yo dije en el culto ahorita que ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, ni siquiera en el Elena de White, las mujeres establecieron doctrina. Las mujeres no están para establecer doctrina en ninguna parte. Ni en el Antiguo Testamento establecieron doctrinas, ni en el Nuevo Testamento, ni siquiera Elena de White, la mensajera del Señor. Claro que no. ¿Cuándo viene Elena de White a hablar del santuario? Después de que ya están sentados estudiando. Cuando ya un hombre había recibido una visión, que fue Hiram Epson, y cuando tres hombres, F.B. Haynes, Crozier y Hiram Epson, ya habían hecho un estudio profundo. ¿Ella estaba enterada de ese estudio? No. No, ella ni siquiera lo sabía. En tales circunstancias recibió una visión en la cual le fue mostrado el traslado del ministerio de Cristo del lugar santo al santísimo al fin de los 2300 años. El relato de esa visión se halla en Primeros Escritos, páginas 54 a la 56 de la tapa marrón. Aquí tenemos a O.R.L. Crozier de nuevo. Con respecto a otra visión que le fue dada poco después de la que se acaba de mencionar, la señora Elena G. de White dijo en una declaración escrita en abril de 1847, el Señor me mostró en visión hace más de un año que el hermano Crozier tiene la luz verdadera. Yo me pregunto, ¿un impostor puede tener la luz verdadera? ¿Un farsante? ¿Una persona que no esté guiado por el Espíritu Santo puede tener la luz verdadera acerca de la purificación del santuario? Pero mira quién lo está diciendo. O sea, Elena de White, la mensajera del Señor, se está quitando el sombrero y dice, con mucho respeto puedo decir que no yo, la mensajera del Señor, sino el señor Crozier tiene la luz verdadera acerca de la purificación del santuario y que su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, es que el hermano Crozier escriba en detalle la opinión que nos dio en el número
especial del Day Star el 6 de febrero de 1846. El 7 de febrero, perdón, de 1846. Me siento plenamente autorizada por el Señor para recomendar ese número especial a todos los santos. Si fuera una egoísta, dijera, no, espérate, que hay un problema. Porque modestia y aparte la mensajera soy yo. Entonces yo estoy viendo un tipo que está estudiando en base a una visión que tuvo otro tipo y yo creo que me van a quitar mi ministerio. Entonces yo no puedo sancionar eso, yo no puedo aprobarlo. Así debió actuar la hermana Juan humanamente. No, ella se quita el sombrero y dice, me siento plenamente autorizada por el Señor para recomendar ese número especial a todos los santos. De modo que las visiones de la mensajera de Dios, ¿qué era lo que hacían? Confirmaron lo descubierto por ¿quiénes? Los estudiosos de la Biblia. Los estudiosos de la Biblia, no era ella. Yo quiero que eso quede bien claro. Las mujeres no establecen doctrina. Si hay un movimiento feminista dentro de la verdad presente, lamento tener que herirle, pero las mujeres, al mismo tiempo que no están para ser pastoras, al mismo tiempo tampoco están para ser ancianas. Tenemos muchas mujeres ancianas. Este movimiento está plagado de mujeres ancianas. Muchas mujeres ancianas por donde quiera. Invitando predicadores, coordinando cultos. No, tú no vas, tú eres que vas. Ancianas. Puras ancianas. Pero no están para ser pastoras, no están para ser ancianas, no están para establecer doctrina, no están para nada de eso. Dice... Bueno, y quien establece la doctrina tampoco son los hombres como tal. Dios dirige un grupo que él elige para... No, evidentemente, pero ese grupo que él elige son los hombres. Aquí lo que dice es, de modo que las visiones de la mensajera de Dios, lo que hacían era que confirmaban cuando algo estaba bueno o cuando algo estaba malo. No, eso no. A ella le dijeron, mira, lo vamos a llamar Iglesia de Dios del Séptimo Día. ¿Qué fue lo que ella dijo? No, es un nombre muy genérico. Ahí está todo el mundo metido en Iglesia de Dios, porque se sabe que no es del enemigo. Ese no es nuestro nombre. Sigan buscando. Hasta que llegaron a la conclusión, somos adventistas del séptimo día. Cuando fueron donde la mensajera, mira, este fue el nombre que la comisión eligió. Eso fue el que el Señor me mostró en visión. Entonces dice aquí, de modo que las visiones de la mensajera de Dios confirmaron lo descubierto por los estudiosos de la Biblia. Lo que estos pastores estudiaban, entonces venía el Señor a través de su mensajera y lo confirmaba. Vamos a ver. Ella dice que fuera de las visiones, en un principio, especifica, ella no entendía nada de la palabra. Ella no podía explicar, por ejemplo, las profecías, ni ella tenía, así como tú dijiste ahorita, que tenía el entendimiento con relación a los remedios embotados. Así lo tenía ella. Sí. Y que Dios le confirmaba lo que ellos estudiaban, pero fuera de una visión, dice que ella quedaba en blanco, ella se sentía frustrada porque no podía, porque yo te puedo explicar de la palabra, pero ella no podía hacer eso. Ok. Entonces dice aquí, durante la proclamación del mensaje adventista, se había dado el mensaje del primer ángel y del segundo ángel. Y luego comenzó a proclamarse el mensaje del tercer ángel. Con esta proclamación empezó a comprenderse el significado del sábado como día de reposo. Con la proclamación del mensaje del tercer ángel. Es decir, que cuando Guillermo Miller rechazó el mensaje del tercer ángel, al mismo tiempo rechazó el mensaje del sábado también. A fin de estudiar cómo principió entre nosotros, entre los primeros adventistas, la observancia del sábado, lleguémonos a una pequeña iglesia situada en la localidad de Washington, en el centro del estado de New Hampshire, entre el de Nueva York por un lado y el de Maine por el otro. Allí los miembros de una agrupación cristiana independiente, oyeron en 1843 el mensaje del advenimiento y lo aceptaron. Era un grupo fervoroso y a su seno llegó una hermana, ¿de cuál religión? Bautista. Igualmente que Guillermo Miller, bautista del séptimo día, que era Raquel Ox, más tarde conocida señora de Preston, quien les dio folletos que recalcaban la vigencia del cuarto mandamiento. Hermano, pero usted acaba de decir ahora que las mujeres no establecen doctrina y tenemos una doctrina que es el sábado. ¿Y quién fue que lo trajo el sábado al pueblo adventista, a los que esperaban a Cristo? Raquel Ox. Pero no olvide que Raquel Ox era bautista.
del séptimo día, de hecho. Ese bautista del séptimo día, eso no fue ella quien llegó a esa conclusión. Allí había un cuerpo pastoral que fue quien llegó a esa conclusión de que debía guardarse el sábado. Por eso que el sábado no es nuestra doctrina peculiar, porque la heredamos de los bautistas del séptimo día. Ahora, esa doctrina que ya tenían los bautistas primero que nosotros, a un grupo que está creyendo en el advenimiento de Cristo, un grupo adventista, ella llega y dice, ven acá, por aquí no se guarda el sábado, mira, yo tengo unos folletos, y comenzó a repartir los folletos en donde estaba el estudio, que no lo había hecho ella, sino que era algo que ella traía de su religión, y demostró con eso que había que guardar el sábado. ¿Sí, hermano? Ok, entonces, aquí tengo una foto, aquí atrás me faltó una E, yo corregí eso, pero parece que no lo guardó la computadora. Este es el nombre correcto. Raker Ox Preston. Preston es ya por el matrimonio. Esta foto no está muy bonita, pero es que era blanco y negro, ¿verdad? Era una foto como reconstruida. Era un grupo fervoroso, el grupo donde ella llevó el pilar del sábado. Y a su seno llegó una hermana bautista del séptimo día, Raquel Ox, más tarde señora de Preston, quien les dio folletos que recalcaban la vigencia del cuarto mandamiento, que es el sábado. Algunos miembros comprendieron esa verdad y uno de ellos, Guillermo Farnworth, decidió guardar el sábado. ¿Podemos ver a esta señora como una pionera? Claro que sí. Recuerden que el pionero es un hombre o una mujer. En esto le acompañaron otras 12 personas de esa iglesia pequeña a guardar el sábado, que fueron los primeros. ¿Qué significa primero? Pioneros. Fueron los primeros adventistas del séptimo día. Federico Wheeler, el pastor de esa iglesia, tomó la misma decisión y fue el primer pastor adventista que guardara el sábado. Federico Wheeler, primer pastor adventista en guardar el sábado. Otro pastor de New Hampshire, T.M. Preble, que significa Thomas Motherwell Preble. ¿Tú ves la diferencia en ver solamente iniciales con un nombre? Míralo allá completo. Thomas Motherwell Preble aceptó también la verdad del sábado. Y en febrero de 1845, ¿qué hizo? Publicó un artículo acerca de esa verdad en un periódico adventista. The Hope of Israel, la esperanza de Israel. O sea, los pioneros recibían una verdad, inmediatamente la escribían. La mandaban a la imprenta y como hoja del otoño para la calle. Tenemos a Joseph Bates, también el capitán Bates. Nació en 1792, murió en 1872. Joseph Bates, Rochester, Massachusetts, y murió, nació el 8 de julio de 1792 en Rochester, Massachusetts, y murió el 19 de marzo de 1872 en Battle Creek, Michigan. Fue un ministro evangélico y marino estadounidense. Es considerado uno de los pioneros, ¿uno de los qué? Uno de los pioneros y fundadores de la iglesia adventista del séptimo día. Fíjese que antes de él hubieron otros que recibieron la verdad del sábado, que ampliaron la verdad del sábado, que predicaron la verdad del sábado. Pero el que más se destacó fue el capitán Bates, conocido por ser uno de los primeros adventistas en guardar el sábado como el día de reposo. José Bates, eminente pastor adventista que residía en Fairhaven, estado de Massachusetts, leyó el artículo de Preble. ¿Recuerdan T.M. Preble? Leyó el artículo de Preble y aceptó la vigencia del sábado. Poco después presentó el asunto en un folleto de 64 páginas. O sea, a un pionero usted le enseñaba una verdad. Y cuando el Señor le confirmaba que esa verdad era actual y era bíblica, inmediatamente hacían un estudio. Él hizo un folleto de 64 páginas que salió de prensas en agosto de 1846. El pastor Bates, que era el apóstol de la verdad sabática, primero, era pastor. Ahí hay un problema, porque en ese tiempo no existía la primera universidad adventista. ¿Cómo este hombre era pastor si no estudió 4 años de teología? Él se hizo pastor por lo mismo que yo soy pastor. Por 1 Corintios 12 y por Efesios 4. El pastorado no es una licenciatura en teología. En la universidad adventista no forman pastores, ni te dan una licenciatura en pastorado. Ellos te dan una licenciatura en teología. La teología es un estudio acerca de ¿quién? De Dios. O sea, la teología, tú lo que comienzas a analizar es a Dios, hacer un estudio de Dios. Cuando tú haces estudio de Dios, te dan
una licencia porque tú acabas de estudiar eso. Ahora, este hombre era pastor y no existía la primera universidad adventista. Es bueno que eso quede claro. El pastor Bates, que era el apóstol de la verdad sabática. ¿Quién era el apóstol de la verdad sabática? No era T.M. Prevor, ni era Wheeler, ni era ninguno de esos, ni Racker Axe, ninguno de esos. Este fue el que se destacó duro. Este fue el que hizo cátedra, el que hizo teología de esta verdad. Encabezó el grupo y se distinguió por sus enseñanzas relativas a la vigencia del sábado. O sea, se destacó por el sábado. Este libro, tomamos ahorita, yo le leí una cita a los hermanos ahorita, Lisandro, bienvenido a la persona que llegó, en donde se mencionaba a la hermana White los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Y ese libro, en donde están enumerados, hermana, los 7 pilares fundamentales de la fe adventista, ¿recuerdan ahorita? Que solamente tenía una C y una W. Mira lo que significa. Counsels to writers and editors. O sea, consejos para escritores y editores. Este es un libro de la hermana White. No sé por qué, pero el mismo libro en español lo tradujeron con este nombre. El otro poder. En ese libro, en el capítulo 3, hay una serie de citas de los pioneros que es muy importante prestarle atención. Con esto, nosotros vamos a quedar ya establecidos y fundamentados en si nuestros pioneros fueron inspirados o no fueron inspirados. Ese capítulo 3 se titula Fundamentos, Pilares e Hitos. El otro poder, capítulo 3, por Elena G. de White. Los pioneros deben hablar. Pero Dios... Ese libro está en la biblioteca electrónica, De momento, Sí, está. pues nosotros lo tenemos físicamente. No lo traje porque no sé si se lo presté a Bienbo, pero nosotros lo tenemos. Dios me ha dado luz, dice la hermana White. Dios me ha dado luz respecto de las publicaciones. Ella misma se pregunta, ¿cuáles? Él ha dicho que los muertos deben hablar. Te dirá, ¿cómo? Se pregunta ella misma. Sus obras siguen después de ellos. Hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra. ¿Cómo dice el hermano Juan, hermano Monsalini? Los muertos deben No, aquí, estamos aquí. Hemos de repetir. Hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra. Pero yo me pregunto, una persona que no es inspirada, ¿para qué yo tengo que estar repitiendo las conclusiones de los estudios que él hizo, lo que él predicó, cómo vivió? Por hermano Juan, pero si no fue inspirado, no me pongo a perder mi tiempo con una serie de tipos que hicieron un buen trabajo, pero no fueron inspirados, según lo que yo creo que no fueron inspirados. Ella va a meter la cinta, porque esta cinta, ella la da a raíz del programa de 1878. Ahorita dimos la fecha cuando citamos el libro también, por ahí mismo que va, 1888-89. Ella describe, los muertos deben hablar. Entonces, dice el hermano White, hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad como si fuera un tesoro escondido. O sea, buscaban la verdad como que era oro que había en donde estaba. Y que trabajaron para poner el fundamento de ¿quién? De nuestra fe, hermano. O sea, cuando hablamos de los pioneros adventistas, estamos hablando de personas que Dios utilizó para establecer el fundamento de nuestra obra. ¿Avanzaron cómo? Huyendo, corriendo, locamente. Avanzaron paso a paso, bajo la influencia de ¿quién? El Espíritu de Dios. Pudiéramos dejarlo hasta ahí ya, y no seguir. Y la confirmación con ella, porque se confirmó. Ya hasta ahora hemos visto que los pioneros recibieron visiones antes de Elena G. de White. Que los pioneros hicieron estudios profundos cuando no conocían a Elena de White, ni ella sabía de ellos tampoco. Y ahora mira cómo dice, que debemos repetir las palabras de ellos y que ellos estudiaron como que buscaban un tesoro escondido, avanzaron paso a paso, pero bajo la influencia del Espíritu de Dios. Todo el que avanza bajo la influencia del Espíritu de Dios está inspirado, porque no puede ser Satanás. Ese espíritu no es el espíritu de Satanás. Uno por uno, estos pioneros están desapareciendo. Habla la hermana White de los pioneros, míralo aquí. Uno por uno, estos pioneros están desapareciendo. La palabra que me fue dada es: impriman nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado. O sea, ¿qué es lo que nosotros deberíamos estar escribiendo, imprimiendo hoy día? Los libros de los pioneros. Lo que nuestros pioneros dijeron en el pasado. No hace mucho tomé un ejemplar de Bible Echo, el eco de la Biblia. Mientras lo hojeaba,
vi un artículo del pastor Haskell y otro del pastor Corliss. Al dejar la revista dije, estos artículos deben ser reimpresos. Hay verdad y poder en ellos. No es verdad que mi mensajera, la mensajera del Señor, mi profetisa, me va a decir a mí que va a haber verdad y poder en la escritura de un loquito viejo. Esos hombres hablaron ¿cómo? ¿Por quién? Podemos dejarlo hasta ahí el tema. Pregunta contestada. ¿Fueron inspirados los pioneros adventistas? ¿Qué dice Elena G. White? Fundamentos, pilares e hitos. El otro poder, capítulo 3. Esos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. El que me diga lo contrario a eso, me va a tener de frente. Puede ser George Bush, puede ser Bill Clinton, puede ser Obama, puede ser Trump, puede ser Francisco, puede ser quien sea. Quien sea me va a tener de frente. Óigame, recuerde que yo le dije ahorita que si a mí me demuestran que mi mensajera está perdida, yo también estoy perdido. Oye, es que yo no permito entrar en el reino de los cielos sin Elena G. White. A mí me dicen que Elena G. White no va para el cielo, digo, bueno, pues me quedo. No, que no voy. No puedo ir. Ella va. No, yo no puedo ir. Si Elena G. White fue una falsa profetisa, si fue una estafadora, si nos engañó, entonces yo no voy para ninguna parte. Ahora, en 70 años de ministerio, nadie pudo refutar este ministerio. Esos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Manténganse delante de nuestro pueblo las verdades que son el fundamento de nuestra fe. ¿Qué era lo que predicaban los pioneros? Los 7 pilares fundamentales de la fe adventista, especialmente el santuario. No es el sábado la doctrina que nos distingue de los demás pueblos. Ya los bautistas del 7º día guardaban el sábado. El mensaje que nos distingue de los demás pueblos es el santuario, especialmente su purificación. Hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe. ¿Usted está oyendo, hermana? Hemos de entender cuándo. Ahora, cuáles son los pilares de nuestra fe. Las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos. Ahí yo no puedo incluir a la corporación adventista, porque la corporación no tiene los 7 pilares fundamentales. Al no tenerlos, como dice aquí, guiándonos paso a paso. ¿Qué hacen los pilares? Nos guían paso a paso. Si no están los pilares, no podemos ser guiados paso a paso. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel. Usted busca el mensaje del tercer ángel en las 28 creencias fundamentales de la corporación adventista y no lo va a encontrar, que incluye los mensajes del primero y segundo ángeles. Todos deberían comprender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlo en su vida diaria. O sea, los pilares no son para yo hablarlo, porque se supone que yo no soy un lector de la Biblia para luego pararme aquí y ser un hablador de la Biblia. Se supone que yo soy un estudioso de la Biblia para luego convertirme en un predicador, porque ya estoy creyendo y viviendo lo que la Biblia me enseña. Dice, todos deberían comprender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlo en su vida diaria, pues es esencial para su salvación. Tenemos que estudiar con fervor y oración a fin de entender estas grandiosas verdades. ¿Cuáles son esas grandiosas verdades? Los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Así mismo como los pioneros establecieron la doctrina, así mismo dice que nosotros tenemos que orar y estudiar fervorosamente para entenderla, para que el mismo Espíritu Santo nos santifique, porque no solamente... Yo no tengo que establecer los 7 pilares fundamentales, ya están establecidos. Yo lo que tengo es que ampliarlos al predicarlo, al enseñarlo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos son iguales a los pilares, ¿verdad? Eso lo estudiamos en las definiciones del tema anterior, que un hito y un pilar es lo mismo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. Pueden hacerlo en el papel, pueden hacerlo en la institución, pero en nuestra mente el Espíritu Santo nunca va a borrar lo que es la verdad presente para este tiempo. En ese tiempo era prácticamente contrarrestando, ¿verdad? Porque la declaración dice que había la intención de cambiar los hitos. ¿Sí te escucho? No, sí. Ahora, en este tiempo, Dios quiere dar un nuevo y fuerte impulso a su obra. Dios no quería dar nueva luz, una luz que no existía, no. Un fuerte impulso a su obra. Satanás lo percibe y está decidido a impedirlo.
si Él puede engañar a las personas que pretenden creer la verdad presente, Lisandro, nosotros lo explicábamos ahorita, que por lo menos yo, la verdad presente que se me enseñó fue la ida al campo, la reforma pro salud, el mensaje de los 3 ángeles, el sábado, la misma mortalidad del alma, la vestimenta, el buen carácter, la familia con los hijos, vivir en el campo. Esos fueron los pilares que a mí se me enseñó. Pero luego, el Señor por su gracia me revela que esos no eran el fundamento de mi fe. Son pilares y son muy buenos, claro, pero no son el fundamento de mi fe. Pusimos como ejemplo esa columna. De momento yo tumbamos esa columna y la casa no se cae. Pero hay columnas en las esquinas que si nosotros atentamos contra ellas, ¿qué pasa con el edificio? Se desploma. Hablando de Satanás dice, si él puede engañar a las personas que pretenden creer la verdad presente y hacerles creer que la obra que Dios quiere hacer en favor de su pueblo es modificar los hitos antiguos, o sea, modificar, cambiar nuestros pilares, lo que deberían resistir con el celo más decidido, entonces se alegra por haberlos engañado. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta que el fundamento de nuestra fe son los 7 pilares fundamentales de la fe adventista, y al mismo tiempo nos damos cuenta que fuimos miembros y fuimos bautizados por un sistema empresarial corporativo que ha desechado esos pilares, dice aquí que nosotros tenemos que resistirlo. Ahora, si somos engañados, y aun cuando ya sabemos que los pilares son el fundamento de nuestra fe, seguimos con nuestro cordón umbilical conectado a la corporación adventista, entonces dice que Satanás se alegra por haberlos engañado. Permitamos que los pioneros identifiquen la verdad. Estos son los títulos del hermano White. Cuando el poder de Dios testifique acerca de la verdad, esta permanecerá para siempre como verdad. Cuando Dios dice que una cosa es su verdad presente, óyeme, el diluvio vino porque vino. No debe aceptarse ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Si a mis pioneros Dios les dio los 7 pilares fundamentales de la fe adventista y luego la corporación me dice, no son estos 7 pilares, son estas 28 creencias, perdón, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No debe aceptarse ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. ¿Qué fue lo que pasó con el viejo anciano? Con el viejo profeta. El viejo profeta, Dios le dijo, mira, ve, da el mensaje y no venga por ese mismo camino. El profeta joven. Sí, el profeta joven. Vete, da el mensaje, no salude a nadie, no te poses en ningún lugar y no venga por el mismo camino. Ni comas en ninguna parte. Él lo hizo así. Fue, dio el mensaje y vino por otro camino. Cuando vino por el otro camino, le sale un profeta viejo. Ahí fue que me trabé. El profeta joven fue el que Dios mandó. Y el que interceptó al profeta joven fue el profeta viejo. Y le dijo, mira, yo también soy inspirado, yo también soy profeta. El Señor te dijo a ti que no te vayas por otro camino. No importa. O sea, que no come en ninguna parte, que no salude a nadie. Ven, que yo soy profeta. El Señor me dijo a mí que tú puedes entrar a comer conmigo. ¿Qué hizo el profeta joven? Entró, comió, durmió. Entonces después creo que fue un león que lo agarró y lo devoró. Entonces, ¿qué pasó? Dios le había dicho a él lo que tenía que hacer. Si tú eres profeta de Dios, entonces Dios tiene que revelarme a mí que lo que tú me estás diciendo es lo que yo debo hacer. El profeta joven no lo hizo así, sino que se llamó de lo que le dijo el profeta viejo. ¿Y cómo dice aquí? No debe aceptarse ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Si Dios le dejó a su pueblo 7 pilares fundamentales, nosotros no podemos permitir que venga otro a darnos una paja espiritual, otro tipo de enseñanza que Dios no nos ha dejado. Y ya Elena de Guay está muerta. O sea, ya no hay forma de cómo recibir estos mensajes por parte de otro profeta. Que conste, yo no creo en ningún profeta. No creo en ningún profeta. Puede hacer bajar fuego del cielo. Puede hacer lo que haga y ya yo no creo en más nadie. Un hermano puede soñar, puede tener una revelación y yo me reservo el derecho de aceptarlo, de creerlo, porque mi querido hermano, cuando usted se acuesta a dormir, lo que sucede en su mente, yo tengo la palabra profética más segura y por eso me rijo. Tengo el espíritu de la profecía y la Biblia. Yo me limito y me reservo el derecho de creer lo que un soñador crea o lo que un revelador vea en visión. Se levantarán hombres cuyas interpretaciones de la escritura les parecerá la verdad, pero no será la verdad. Hay muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores, falsos escritores, engañando al pueblo,
confundiendo el pueblo. Dios nos ha dado la verdad para este tiempo como fundamento de nuestra fe. ¿Cómo llama la hermana Juan a los 7 pilares fundamentales de la fe adventista? La verdad para este tiempo. Dios nos ha dado la verdad para este tiempo como fundamento de nuestra fe. No necesita detallarlo allí. ¿Y cuál es esa verdad? Míralo ahí, el fundamento de nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado qué es la verdad. Se levantarán uno y otro con nueva luz que contradecirá la luz que Dios ha dado con demostraciones de su Espíritu Santo. Se levantará uno y otro para contradecir la luz que Dios ha dado con demostraciones de su Espíritu Santo. Dice ella, todavía viven unos pocos que pasaron por esta experiencia obtenida al establecer esta verdad. ¿A cuál verdad se refiere ella? A estos pilares. Dios ha sostenido con amor la vida de ellos para repetir y repetir hasta el fin de sus vidas. ¿Hasta cuándo predicaron los 7 pilares los pioneros? Hasta el fin de sus vidas, la experiencia por la cual atravesaron, así como Juan el apóstol, hasta el mismo fin. El otro poder de su vida y los portaestandartes que cayeron por la muerte han de hablar por el medio de la reimpresión de sus escritos. Esto es lo único que no está haciendo la Corporación Adventista, reimprimiendo lo que creyeron nuestros pioneros. Usted va a su librería y usted va a encontrar muchos libros allí, de Bullón, del hijo de Bullón, de fulanito, pero lo que escribieron nuestros pioneros, usted no lo va a encontrar allí. Se me ha instruido que de esta manera se oirá su voz. Han de dar su testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. ¿Quiénes fueron los que estudiaron esos 7 pilares en el principio? ¿Quiénes fueron los que los establecieron? Mira, un pilar es la purificación del santuario. El otro es los mensajes de los 3 ángeles. El otro es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El otro es el templo de Dios. Luego viene la ley de Dios. Luego viene el sábado y luego la no inmortalidad del alma. ¿Fueron los pioneros? Entonces dice ella, han de dar su testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. No recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. ¿Qué debemos nosotros hacer con las personas que vienen con un mensaje contrario al que nos dejaron nuestros pioneros? Lo dice aquí, no recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Hermana, repíteme tu nombre, por favor. María, hasta donde tú has podido ver, los 7 pilares fundamentales de la fe adventista son el fundamento de nuestra fe. Ahora, ya hemos estudiado que esos 7 pilares lo establecieron nuestros pioneros. La pregunta es lógica. ¿Pueden haber 7 pilares sin pioneros? No podemos separarlos, tienen que estar unidos. Es como el adventismo y Elena de White. Es verdad, yo dije ahorita que nuestras doctrinas no están basadas en Elena de White, están basadas en la Biblia. Nosotros somos un pueblo bíblico. Pero no hay adventismo sin Elena de White. No, Guillermo Miller fracasó con un chasco. ¿Y quién levantó esto de abajo del lodazal? El Señor a través de su mensajera y a través de sus pioneros. Entonces, no hay forma de que los pilares se sostengan a través del tiempo sin los pioneros. Eso tiene que estar entrelazado. Los pioneros con los pilares. Entonces, ¿cómo dice aquí? No recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. ¿Cuáles son los puntos esenciales de nuestra fe? Los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Entonces, si viene alguien a hablarme en contra de los pilares, me está hablando en contra de los pioneros. Si viene alguien a hablarme en contra de los pioneros, me está hablando en contra de los pilares. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos ¿cuántos años? Ustedes ven como que el hermano Juan se cogió con los últimos 50 años. Porque ella vio que desde 1844 hasta esos 50 años, ahí estuvo el desarrollo del adventismo puro. Entonces, si nosotros hoy día queremos conocer el adventismo puro, ¿a dónde tenemos que irnos? A esos primeros 50 años. Esas columnas, esos pilares, esos pioneros que sostuvieron ese mensaje, son los que le dieron consistencia a nuestro mensaje. Mientras las escrituras sean la palabra de Dios y deba ser respetada, esta la Biblia,
Si la aplicación de ellas modifica siquiera un pilar del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, se comete un gran error. Si con la Biblia yo le demuestro a usted que esos 7 pilares están caducados, que un pilar de eso es falso, que no sirve, estoy cometiendo un grave error. Porque con la Biblia yo te puedo demostrar que el domingo es el día de reposo,